Bueno, nosotros somos del grupo 5 y vamos a hablar de Cézanne y los paños. Bueno, a mí me pareció súper interesante el video porque pues yo creo que, o sea, me llamó mucho la atención como eso de que plantea de que uno estaba muy acostumbrado a ver como este drapeado, digamos, en el arte clásica, en las vestimentas, en la ropa, y Cézanne usa como ese mismo elemento, pero con los bodegones, con los manteles de los bodegones. Entonces, pues me parece muy chévere como ver esa transformación que de pronto uno no siempre la tiene como en cuenta, que sea como ese mismo técnica de la tela en una cosa tan diferente como de una cosa a otra. Sí, pues porque por lo general se asocia como a la ropa, como Ajá, a los trajes, y no como a... el griego y como el periodo clásico, así como esas togas. Sí. Y Que es las hacían interesante. hasta en mármol. Ajá, y uno tiene como muy grabada esa imagen y verla como que realmente es súper importante en otro tipo de representación. Exacto. Eso me pareció muy chévere. A mí me gustó que, pues lo que está diciendo Scarlett es muy importante, muy válido. Esa caída de las telas sobre los cuerpos y todo siempre eran como evocando precisamente la sensualidad, el romanticismo, como esta parte de la expresión humana, de la vida cotidiana que de pronto en esos tiempos no era ¿Permitida? tan permisibles y tan permitido mostrarse. Y yo de pronto lo entendí así, que como Cézanne precisamente esa misma, no sé si técnica, pero no sé cuál es la palabra, o sea, él logra utilizar, o sea, hacer como una abstracción de eso. Lo que eso evoca es sensualidad, esas curvas, esa suavidad, y que él llega, que está como ligado siempre a la figura humana, sobre la figura humana, pero entonces que él llega y de alguna manera lo muestra también en sus bodegones, le da esa expresión, y pues con eso evoca esa misma sutileza, como esa misma, sí me hago entender, no Sí, sé cómo, sí. La sensación de... sí, uno ve eso y uno Como que asocias esas dos exacto, como... lo asocias de una como con la delicadeza, como con sí, la suavidad de las telas. Pero sí, de hecho, el conferencista se dijo en uno de los bodegones como, y este tela aparece en la falda de una mujer, no sé qué. Sí. Sí, por eso. Sí, y eso con eso que dices de lo de sensualidad y eso, pues al principio, que pues me pareció pues muy chistoso, cuando el conferencista piensa como, bueno, de pronto esto no les parece el tema más sexy, más sensual, pero al final de Pero pronto puede sí. que cambie. Tiene Y su sí, cuestión. y en verdad sí, o sea, digamos, cuando empieza a poner como los ejemplos de las obras de Manet y de Tiziano, que es como literalmente como que esa tela en forma de bodegón, no sobre el cuerpo ni siquiera, que también es como interesante, sino como con las frutas, con el vino, digamos que esa misma tela como que se relaciona con la mujer, con la sensualidad, y digamos el cuadro donde es como la cena esta sexual y está como esa tela que demuestra como ropa que se quitaron con claro. la fruta, y después está la de y que Tiziano. y que el bodegón es algo tan de Cézanne, o sea, Cézanne hacía muchos bodegones, o sea, es como un elemento de su estilo, De su muy repertorio. importante. Y lo que Scarlett dice es muy cierto, como la pintura que vimos en clase, que uno, por haber nacido, no sé, en esta época, por estar acostumbrado a cosas literal, más dicientes, más completamente obvias, es lo que es ahí, Explícitas. completamente explícito, uno no logra ver como esas sutilezas con las que en ese siglo, con el siglo XVIII hacían esas cosas. Como por ejemplo, vuelvo a decirlo, la pintura de Fragonard que vimos en clase, que estudiamos con Fabio, en la que increíble como poco a poco Sí, se como fueron que uno como va retirando desglosando capas así de información. información hasta que le hacen ver a uno, al cuerpo de una mujer ahí en la cama. Que, o sea, como esa cosa, esa manera, y sobre todo resaltar esa manera tan jocosa de los pintores, ¿no? Como de querer mostrar eso. Sí, como pero que a sí, la pero vez como que no. no. Lo quiero mostrar, pero no quiero que me lo prohíban, no quiero que me lo Sí. censuren, no quiero que me corten la cabeza, no sé. Sí. Eso me pareció muy interesante y se relaciona muy bien con el tema de Cézanne, como un bodegón de frutas no puede darle esa, es un bodegón, son unas frutas, sí,
pero esa misma, que provoque esa misma, que lo conmueva a uno más o menos de esa misma forma que se vería algo como completamente sensual, como una figura humana o algo así. Sí. A mí me gustó mucho, digamos, cuando vi esas comparaciones entre los bodegones de Cézanne y otros bodegones, que era como que los de César con la tela como que mostraban como movimiento, como que las frutas no nada más estaban puestas, sino como sí, que sí, se veía sí. como más, sí, como movimiento, pero aún así es como un poco extraño porque digamos que en mi manera de ver, si uno pone las frutas solas en una mesa, o sea, sin la tela ni nada, como que en teoría sí deberían moverse más que cuando está la tela, porque justamente la tela lo que hace es que como atrapas, por así decirlo. Entonces como Sí. que esa... Pero con eso que dices de que quedan atrapadas, pero al mismo tiempo por esa forma de la tela, por esa caída, Ajá, es dice como- que parece un río, una Ajá, cascada, como que y eso es lo que les brinda quieto, pero el movimiento. Quieto, pero Sí, como que se mueve. pero es dinámico, como esa fluidez de esa misma Yo tela, de jamás, ese mismo... jamás había pensado en la tela como en ese material, como en algo que pueda precisamente provocar otras cosas. Sí. Que eso no solamente tocando, claro, uno toca una seda y de una vez se siente sutileza, suavidad, sensibilidad, todas esas cosas, pero también poderlo mostrar en una pintura. Sí, o sea, visualmente, causar Que ese sea una efecto. cosa, Como que con solo Sí. una verlo cosa, ya lo que sea una cuestión percibes. 2D, bidimensional, que es una pintura, Ujú. que no se puede palpar la tela, yo no puedo sentir que eso seda ese mantel, ¿no? Pero que aún así logra Como que los logras sentir sin hacer que tocarlo. uno lo relacione. Sí, y aparte yo creo que no es como tanto de tratar de que sea súper realista y se va a ver exactamente como si fuera seda, sino que yo creo que sin uno tener la tela como esta tela y como le ha tocado ser, como que ya con el solo visual, con la sola forma de como es la pintura, Sí. uno ya como que lo siente, como que uno ya sabe y se lleva esa sensación. Y me parece muy chévere, sobre todo pues porque pues nuestro proyecto pues es literal, es Sí, alrededor de están las trabajando telas, con eso. entonces es el drapeado, es como cómo se Como ver ve todo el el dibujo, significado. el significado que de la tiene. tela, cómo se ve, como cuando se deja caer el drapeado precisamente, que es lo que él Los habla. pliegues. Entonces yo creo que por eso también me interesó Las muchísimo. sombras, cómo se Las ilumina, sombras, cómo se crea cómo todo. le cae la luz sobre todo eso para pintar, porque yo una vez traté de pintar una especie de un pedazo como de mesa con una telita en una clase acá de pintura, y era tal cual, era precisamente la iluminación lo que le ayudaba a uno a crear Claro, las por luces la y las sombra, sombras, ajá. era lo que ayudaba a, y Cézanne lo maneja muy bien. No, y dibujar eso es súper difícil, entonces que, ¿verdad? Como que le dé esa tridimensionalidad a la pintura, más y que provoque esa sensibilidad. Y un comentario aparte que me hace pensar lo que dijo Scarlett, es que precisamente tratar de pintar, creo que los mejores pintores que han habido nunca tratan de pintar todo tal cual Como es. literal, ajá, como Por imitar. ejemplo, critica uno el hiperrealismo, que es famoso, que mucha gente lo admira mucho porque Ujú. pues, Sí, pues igual, pues no es Pero- que sea menos, pero artística, claro, diferente. artísticamente para mí no tiene mucho sustancia. sustancia, yo no sé cómo se puede decir, porque sí, yo puedo admirar el talento de la persona, del tipo, del artista, para reproducir algo de una manera tan exacta, ¿no? Sí. Pero no está mostrando nada, como que estás casi que tomando una foto. Entonces, Sí, es verdad. para eso, pues para eso Pasa se al pone sitio. una foto. Entonces, de las cosas más bonitas, si se puede decir bonitas, bellas, fabulosas del arte, es precisamente que algo entra hacia mí y yo precisamente Como la abstracción de... sí, la No, y manera en también que lo yo bonito o de el ver cómo las artista lo personas dibuja. perciben las cosas. y Claro, como lo que esa entienden. percepción es la que se ve en la pintura. Y que cada una es completamente diferente. Sí, y ya pues como para cerrar un poco el tema ese de las telas, pues sí, básicamente pues lo que decía antes de que es un poco como esa tela que uno, pues o yo personalmente nunca había hecho ese análisis como esa tela tan sensual, tan mejor dicho, tan relacionada como con la sexualidad humana, digamos, El tacto. y el tacto y digamos que toda esa simbología de las pinturas, de que muy sutilmente, lo que hablamos también de esa sutileza,
la relaciona como con el placer básicamente, y entonces Sí, un poco claro. como el que ese comentario al principio del que no, es un tema muy sexy, es como, Pero sí, De que es como habla, extraño, ¿cierto? como Uno este como- señor que, pero al final es como sí, en verdad Tiene sí, mucho sentido. tiene mucho sentido, y es como un poco como que nos advirtió un poco de que se iba a tratar ese video, y ya pues al final, que es un poco ya más centrado hacia lo de Cézanne, que me pareció muy chévere, es cuando pone los dos cuadros, un bodegón y los cuadros de San Victual, las pinturas de San Ujú. Victual, y es exactamente la misma composición, la misma, mejor dicho, es casi que el mismo cuadro, pero con elementos Sí, de son bodegón. cosas completamente diferentes. muy Uno es chévere. un paisaje, el otro es un bodegón. Y tienen Pero esa uno los- relación, uno los pero relaciona súper directamente. estrecha, y entonces que él dice que era como un tipo de práctica, digamos, de que pintar ese bodegón para después ir a pintar un paisaje de la montaña, y sí, muy chévere, muy chévere. Y también, pues ya creo que fue el último cuadro que mostró, que era en la misma esa composición del bodegón como tal, tiene más cara de paisaje y está más como un paisaje cuando uno lo mira que como unas frutas en una mesa de cocina y ya. Tiene como ese carácter de paisaje y Sí, muy eso chévere. me pareció como... Muy chévere. como ¿cómo hace eso, no? Sí, en verdad. Sí, muy... Muy interesante y, Muy y profundo. sí, ver esa como similitud en unas cosas que uno dice como bueno, eso es un paisaje, eso es una naturaleza muerta X, dos cosas separadas. Lo de la Cuando uno naturaleza. mira Pero y en son verdad unas no. cosas que son iguales, que son como una tomada de la otra, me pareció también muy interesante, me pareció muy chévere el video. Sí, estoy chévere. Y sí, me parece que es un tema interesante como para esto de Cézanne, esto que hemos estado Para viendo, es como analizar, sí. otra perspectiva. Además que no habíamos como, o sea, los bodegones son algo muy representativo de Cézanne y como que no habíamos... No, lo hemos visto No tanto. Eran más los habíamos- paisajes. Sí, Sí, nos estábamos guiamos más viendo más los en el San paisajes, Victuar y eso, sí. las escenas, que la persona, que Ajá, esto, la figura humana y la esas figura cosas. humana, tal cual, la escena ahí de que le Ajá. toma, de que hizo la pintura con el señor de X manera. Sí, Pero no habíamos como de pronto Analizar podido como ir más a fondo en eso, en como los en el tema de bodegones. los bodegones, como que no Sí. teníamos tanto conocimiento. Sí. Y ahora entiende uno porque es tanta como la polémica que crea él, no la admiración que crea él. Sí, no, y que digamos, pues a mí personalmente, pues ya es un poco ya más de opinión personal, a mí pues realmente yo veía como las naturalezas muertas y los bodegones y eso, y como que no me generaba nada, la verdad, era como, bueno, pues chévere, pero pues no Pero me genera lo casual. mismo que un paisaje. Y uno después ve ese análisis, esa simbología, ese como significado detrás de todos los elementos de la composición, y es como una perspectiva completamente diferente de estas naturalezas Sí. muertas que parecen unos cuadros muy, no Sí, sé, ¿no? como por encima, muy simples, digamos, no sé, y que realmente tienen todo ese como significado atrás y toda esa como composición y todas esas cosas que yo creo que permiten verlo de una forma completamente diferente. Sí, es que es chévere porque digamos que ahora ya, como que, no sé, siento que ya no vemos una pintura y ya, sino como que ahora tratamos de ver más allá, como que no, que sentimos, que está Los representando, elementos como que que ya no es representan. solo, como que cambió la perspectiva de todo. Sí, Mientras más uno lee, más uno entiende a un artista, mucho mejor pues claramente aprecia su obra, encuentra un sentido, dice como, claro, sí. sí. Y